El tema de esta mañana lo he titulado La fuerza del clamor. La fuerza del clamor. Y saben, amigos y hermanos, he estado un poco inquieto sobre esto del clamor, investigando un poco más en la Biblia acerca de esta situación. Y esta mañana quiero presentar a ustedes unas experiencias en las que el pueblo de Israel pasó, en las que el pueblo de Dios pasó, incluyendo los discípulos y otros personajes que vamos a ver, hasta que lleguemos al clamor final. Y vamos a mirar la fuerza del clamor. Pero yo no quiero que solamente esto quede como una información, porque muchos de nuestros sermones en la mente de la gente queda solamente como una información que rápidamente se pierde. Tanto que a veces cuando pasa una hora, hay algunas personas que ya no se acuerdan del tema, mucho menos cuando pasa un día. Pero eso se debe a que la gente no estuvo adorando al Señor, no estuvo concentrada, el terreno no fue preparado, la semilla fue tirada, fue sembrada, pero cayó en tierra fuerte, dura, junto al camino, o cayó entre piedras o espinas. Pero quisiera pedirles el favor que por el bien de ustedes mismos se concentren para esta prédica en este día. Vayamos a la Biblia, hermanos. Vayamos a la Biblia. Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos 15, 4 dice lo siguiente. Dice, todo lo que se escribió en el pasado fue para dejarnos una enseñanza y para que tengamos esperanza. La Biblia, ustedes saben, duró un tiempo considerable escribiéndose. Se considera que pasaron más de 1500 años para que la Biblia estuviese prácticamente completa. Unos 40 autores participaron en diferentes épocas, en diferentes circunstancias, en diferentes experiencias. Fueron los escribanos de las escrituras. Y dice la palabra, todo lo que se escribió en el pasado fue para dejarnos una enseñanza y para que tengamos esperanza, número 2. Dice, la esperanza viene por la paciencia y el ánimo que nos dan las escrituras. La esperanza viene por la paciencia y el ánimo que nos dan las escrituras. Romanos 15, 4. Por lo tanto, hermanos, como les mencioné, voy a presentar unas experiencias donde el pueblo de Dios en diferentes épocas pasaron por el clamor. Y con base en esos clamores tenemos que aprender, como aquí puse el preámbulo bíblico, para que nos llenemos de esperanza, de paciencia, a través del ánimo que nos otorgan las escrituras. Ya nos decía el hermano Luis Solano al comienzo de la importancia del estudio de la Biblia, del año bíblico, del estudio continuo, personalizado, familiar de las escrituras. Ya Jesús lo mencionó, escudriñar las escrituras. Pues vamos, hermanos, a hacer un abordaje de en las escrituras de este tema. Primera experiencia del clamor. El clamor de los hebreos en Egipto. ¿Qué dice la Biblia, queridos amigos? José, en un momento de bonanza, en un momento de bendición, trajo a su familia a la tierra de Egipto, especialmente aquel valle hermoso llamado el de Gosén. Allí su familia se fue multiplicando, creciendo,
fueron multiplicándose cada vez más y más, tanto que llegaron a ser un pueblo grande dentro del pueblo egipcio. Era tan grande y tan fuerte este pueblo que el faraón y su gente tuvieron miedo, tuvieron cierto temor del pueblo de Dios. Y esto los llevó a esclavizar al pueblo de Dios. Los llevó a esclavizar al pueblo de Dios, a ponerles trabajos duros, a convertirlos en esclavos, ¿cierto? Pagando impuestos y impuestos injustos, actividades que atentaban contra la integridad física y la integridad mental de las personas, actividades que eran solamente para este pueblo por causa de esa esclavitud. Los azotes, las burlas, el desprecio, era el pan día de este pueblo, el pueblo de Dios. Llegó un día cuando empezaron a matar o pretender matar a todos los niños que nacían, a los varones, y luego echarlos al río. Pero hermanos, dice la Biblia que hubo un tiempo cuando el pueblo de Dios clamó. Después de mucho tiempo, murió ese rey que conocía a José, esos reyes que conocieron a José. Y los hijos de Israel gemían por causa de la esclavitud y clamaron a Dios. Por causa de su esclavitud, queridos, su clamor llegó hasta Dios. Y cuando Dios oyó sus gemidos, escuchen bien, sus gemidos, sus lamentos, se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y entonces Dios miró a los hijos de Israel y los reconoció. Dios es un Dios de alianzas, es un Dios de pactos. Y es importante esto, hermanos, que Dios cumple lo pactado. Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni tampoco para que se arrepienta. Los seres humanos rompen las alianzas matrimoniales, las alianzas cristianas a través del bautismo son rotas por muchos cristianos. Pero Dios es un Dios de alianza y Dios se acordó de la alianza, del pacto. Y miren lo que dice Éxodo capítulo 3, versículos 7 al 9. Vayamos a la Biblia, al libro del Éxodo, capítulo 3, versículos 7 al 9. Dice la palabra: luego el pueblo dijo, he visto muy bien la aflicción. Luego el Señor dijo, he visto muy bien la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor por causa de sus explotadores y he sabido de sus angustias. Y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de esta tierra hacia una tierra buena y amplia, una tierra que fluye leche y miel, donde habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los hivitas y los jebuseos. Y el clamor de los hijos de Israel ha llegado a mi presencia y he visto además la opresión con que los egipcios los oprimen. Miren, hermanos, el clamor. ¿Qué produjo el clamor? Escuchen bien, ¿qué produjo el clamor? ¿Qué dice la Biblia? Como respuesta al clamor del pueblo hebreo, Dios escucha el clamor. Escuchen bien, Dios escucha el clamor. Dios hace un plan y Dios llama a Moisés. Por lo tanto, Moisés es la respuesta o parte de la respuesta al clamor del pueblo hebreo. Dios presenta un libertador como respuesta al clamor del pueblo hebreo. Y ya ustedes saben lo demás, hermanos. Con mano fuerte, con brazo poderoso, con mano extendida, Dios sacó a través de Moisés y Aarón a su pueblo de Egipto. No fue fácil, pero finalmente ellos salieron, hermanos, y fueron llevados a la tierra prometida. Todo
como respuesta al clamor. Escuchen bien, como respuesta al clamor. Vayamos para la experiencia número 2. En esta mañana les voy a presentar 5 experiencias de clamor. Vayamos para la número 2. El clamor de Juan el Bautista. Juan el Bautista. Ustedes saben que Juan el Bautista fue el precursor de Jesús. ¿Qué dice la palabra en San Juan 1, 22 y 23? Vayamos a la Biblia. San Juan 1, 22 y 23 dice, le dijeron a Juan, ¿quién eres entonces para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Y Juan le dijo, yo soy la voz que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Si ustedes leen el libro de Isaías, van a encontrar que allí también se produjo un clamor, pero yo no lo estoy presentando esta mañana, ¿cierto? Porque lo que estoy presentando no es algo completo, sino unas experiencias de clamor, pero escogí esta, la segunda de Juan el Bautista, porque me llama el clamor, me llama la atención que es el clamor de una persona. En la primera experiencia fue el clamor de todo un pueblo, que tal vez era más de 1 millón de personas. Pero ahora aparece un hombre llamado Juan, y este hombre se convence de lo que tiene que hacer, se emociona con lo que tiene que hacer, planifica lo que tiene que hacer y se entrega al oficio que Dios le encomienda. Ser el portavoz de Jesús, el antecesor más bien de Jesús. Yo soy la voz que clama en el desierto. Enderecen el camino del Señor. Cuando leemos la historia de Juan el Bautista, nos emociona la historia y la vida de Juan, lo que él hacía, lo que él comía, la manera como vestía. Él llamaba la atención, su oración, y sus palabras eran palabras de arrepentimiento, sus palabras eran palabras reprensivas contra los líderes religiosos de aquel entonces que eran expertos en la hipocresía. Tanto que Juan llegó a decir frases como generación de víboras. Arrepiéntanse. El clamor de un hombre, de una persona. Por lo tanto, hermanos, la manifestación y bautismo de Jesús es la respuesta al clamor de Juan el Bautista. Miren, lo que yo quiero que ustedes tengan en cuenta es que puede ser que se una una multitud para clamar, para orar, para rogar, porque clamar es más que orar, clamar es ir frecuentemente a pedir lo mismo. Ya más adelante vamos a mirar esto. Es rogar, es hacer oraciones, repetir ciertas frases de liberación, de ayuda, buscando auxilio, reconociendo el señorío de Dios. Juan hace esta obra y a Juan se le había indicado y él tenía el discernimiento para saber quién era el Mesías, porque se le había dicho a quien vea que sobre él viene el Espíritu Santo, él es el Mesías, él es el Salvador. Así que Juan estaba predicando y lo hacía con vehemencia y lo hacía sin temor, porque saben una cosa, la predicación genera enemigos. Si tú predicas, alístate para tener enemigos. Si no quiere tener enemigos, no haga nada en el Evangelio. Pero apenas empiece a hacer lo que Cristo dice que sea hecho, vas a tener enemigos de toda clase. Como los que tuvimos el miércoles, por ejemplo. ¿Cierto? Burlándose de la causa de Cristo. Y así, de una y otra naturaleza. Si no quiere tener enemigos, no haga nada por la causa de Cristo. Quédese quietico, no diga que es cristiano, en fin.
y verá que nunca va a tener enemigos. Nunca. Pero apenas como te alistes al servicio, el enemigo de las almas, el diablo mismo, te va a poner trabas. Entonces tú decides qué vas a hacer. Si echas la red con Cristo y te pones al lado de Jesús y recuerda que Jesús dijo no tengas temor, San Juan 14, ¿cierto? Y disfrutas de la compañía de Jesús a pesar de la crisis, o sencillamente pues te aventuras a una vida sin crisis, sin nada, pero sin la bendición de Dios. Entonces estaba diciendo, queridos, que Juan el Bautista predica, Juan el Bautista clama, Juan el Bautista hace la obra que tiene que hacer y está convencido que algo importante va a aparecer y efectivamente aparece y es una persona y es Jesús. Dice San Juan 1, 29 al 34, el siguiente día Juan vio que Jesús venía hacia él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Escuchen bien. Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Pero si Jesús es menor que Juan el Bautista, ¿cómo así que es antes de Juan? Pues Juan ya sabía, el Bautista, que Jesús, hermanos, es eterno. Yo no lo conocía, dice Juan, pero vine bautizando con agua para esto, para que él fuera manifestado a Israel. Juan empieza a bautizar después de la predicación. Él va y predica en los pueblos y en las ciudades y luego va hacia el río. Allí en el río se queda un tiempo y la gente va al río, ¿cierto? Para que Juan los bautice. Juan les habla acerca del arrepentimiento, habla de que alguien vendrá después de él, que es mayor que él. Y ahora espera que el Mesías se manifieste. Y entre los que él bautiza, él tenía claro, ya se lo había anunciado, porque los que se ponen en manos de Dios, Dios le comunica, Dios les anticipa cosas. Y a veces cuando Dios le anticipa a uno las cosas, a algunas otras personas les cuesta entender y creer ese anticipo que Dios le hace a la persona. Y Juan tenía claro que sobre quien descendiese el Espíritu Santo, él era el Mesías. Vi al Espíritu descender del cielo como paloma y permanecer sobre él. Yo no lo conocía, dice Juan, pero él que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y que permanece sobre él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¡Qué seguridad la del Bautista! ¡Qué seguridad! ¡Qué fe! ¡Qué acción! ¡Qué obras! ¡Qué vida la de Juan! Así que como respuesta al clamor de Juan, de una persona, escuchen bien, Jesús se manifiesta para iniciar su ministerio público después del bautismo. ¿Se dan cuenta de lo que significa el clamor, hermanos? Si tienes que luchar solo o sola, lucha, avanza, aunque estés solo. Y como respuesta a esa fe inquebrantable y a esa obra, a ese accionar que Dios te ha indicado que hagas, aparecerán cosas extraordinarias. Tercera clase de clamor. El clamor de los discípulos. El clamor de los discípulos. Después de la muerte de Jesús, dice Hechos 1, 3 al 5, se le presentó vivo y con muchas pruebas que no admiten duda.
se les apareció durante 40 días y les habló acerca del reino de Dios. Jesús estuvo 40 días después de su muerte con los discípulos y les habló del reino de Dios, les dio instrucciones específicas. Mientras estaban juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que les dijo: esperen la promesa del Padre, la cual ustedes oyeron de mí. Como saben, Juan bautizó con agua, pero dentro de algunos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Así que en esos 40 días, los discípulos estuvieron unánimes, estuvieron juntos. En algún momento ellos se habían ido a los oficios que antes tenían, a la pesca y algunas otras clases de oficios. Y un día Jesús se les presentó allí, ¿cierto? Cuando ellos estaban pescando y no habían alcanzado nada en la pesca. Y Jesús les dijo: vengan, es hora de que entiendan la misión. Ya no es hora para que estén gastando su tiempo y sus energías en lo que no es importante. ¿Qué tal si empiezan a ser pescadores de hombres? Pero cuando fue la ascensión de Cristo en el día 40º después de su resurrección, y los discípulos estaban perplejos porque ellos tenían todavía algunos la ilusión que Jesús se convirtiera en el comandante o en el presidente, en el rey, ¿cierto? Ellos fueron bendecidos con la presencia de unos ángeles, de dos varones que le dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que de vosotros ha sido tomado al cielo, así vendrá de la misma forma como lo habéis visto al cielo. Eso está en Hechos 1, 9 al 11. Así que aquí está, ¿cierto? En esta plantilla lo que les mencioné. Jesús estuvo 40 días enseñándoles todo respecto al reino hasta que ascendió a los cielos, habiéndoles dado una orden específica de esperar hasta recibir el Espíritu Santo. ¿Qué dice Hechos 1, 13 y 14? Cuando llegaron a Jerusalén, subieron al aposento donde se hallaban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hermano de Jacobo. Y miren lo que pasó, hermanos. Todos ellos oraban y rogaban a Dios continuamente en unión de las mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Ya no solamente eran 11 los que estaban orando, no eran 11 los que estaban rogando, eran unas 120 personas que creyeron a Jesús y en el mensaje de Jesús que les dijo: no se dispersen, por favor. Yo sé que tienen miedo, pero no se vayan de Jerusalén. Quédense aquí en Jerusalén. Quédense aquí unos días. Porque así como Juan bautizó con agua, ¿cierto? Ustedes serán bautizados, pero con el Espíritu Santo. Y esas personas estaban orando allí, todos oraban, rogaban a Dios continuamente. Había hombres y mujeres. En el libro del Evangelismo, página 506, dice de la siguiente manera: después de la ascensión de Cristo, los discípulos se reunieron en un lugar para suplicar humildemente a Dios. Y después de escudriñar el corazón durante 10 días, quedó preparado el camino para que el Espíritu Santo entrara en los templos del alma, limpios y consagrados. ¿Qué había pasado en estos hombres y en estas mujeres? Estaban limpios y estaban consagrados. Todo quedó preparado después de la muerte de Jesús y los 40 días. Pero esos 10 días finales, después de los 40, otros 10 días, cuando ellos se reunieron de manera humilde. Elena de White habla varias cosas, ¿cierto? Lean ustedes el libro del Evangelismo respecto a esto y pueden leer
en esta historia de los Hechos de los Apóstoles, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, lo que ellos hicieron, ¿cierto? Y lo que también dice el libro de los Hechos de la Biblia. Pero aquí dice que ellos prepararon el camino para que el Espíritu Santo viniera y entrara en los templos, es decir, en el cuerpo y en la mente, y fueron bautizados con el Espíritu Santo. Y miren lo que dice Hechos de los Apóstoles, página 29. Mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, ellos esperaban el cumplimiento de la promesa que venía del Espíritu Santo, humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento y confesaron su incredulidad. Quien lo creyera, discípulos de Jesús, con todo lo que habían visto, con todo lo que habían escuchado, con todas las experiencias que habían tenido, y todavía eran incrédulos. Incrédulos. ¿Será que esto nos está pasando a nosotros, que somos incrédulos? ¿Que solamente tenemos un mensaje teórico? ¿Que estamos aferrados demasiado a esta tierra y no creemos de la proximidad del reino de Dios? Algunos hermanos están preocupados por que algunos otros se han extraviado de la fe. Hay gente preocupada porque saben de que algunos hermanos están trabajando ahora en sábado. Hay algunos hermanos que ahora se les metió la idea de trabajar en sábado. No, pero tenemos que trabajar porque hay que producir. La economía se vino abajo y tenemos que producir. Oiga, terrible. ¿Cómo así que el pueblo de Dios, quien durante tanto tiempo ha venido enseñando acerca de que Dios es creador y que el cuarto mandamiento de la ley de Dios es el único que habla de que Dios es creador y que por lo tanto debemos adorarlo, y que habla acerca del día de descanso? Hoy, al día de hoy, en algunas regiones del mundo y de aquí, de esta ciudad y de nuestra iglesia, hay hermanos que empezaron a trabajar en sábado. Eso no puedo aceptarlo, hermanos, y me da tristeza que ocurra. Simpletamo en medio de la prueba final. Y estas pruebas que están ocurriendo no son nada con lo que vendrán. Humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento y confesaron su incredulidad. Confesaron su incredulidad. Pero miren, hermanos, ¿qué produjo ese clamor? Noten que todos los clamores produjeron algo. El derramamiento del Espíritu Santo fue la respuesta a la promesa de Jesús y al clamor de los discípulos. Hay promesas en la Biblia que se cumplen no tanto porque Dios lo haya prometido, sino porque la persona necesitada la cree. Escuchen bien, amigos y hermanos. Las promesas de Dios son ciertas, son verdaderas, son auténticas, son únicas, son reales. Pero estas no se cumplen a menos que el adorador las crea. Si crees, verás la gloria de Dios incluso. Los discípulos recibieron la promesa del Espíritu Santo y ellos no se quedaron allí sentaditos. Bueno, pues si es una promesa vendrá, y vendrá en el momento, como algunos hermanos me han dicho. Bueno, Jesús prometió, Él vendrá, porque esa es la promesa, Él vendrá. Sí, Él vendrá. Pero ya vamos a mirar por qué vendrá, hermanos. Aquí los discípulos recibieron, dice la Biblia, la promesa, no solamente porque Jesús la haya prometido, sino porque ellos clamaron y oraron y limpiaron el templo, lo limpiaron y se consagraron y se dispusieron para recibirlo. Hechos 2, 1 al 4. Cuando llegó el día del Pentecostés, todos ellos estaban juntos y en el mismo lugar. Había unidad. De repente, un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban.
Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Y todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu los llevaba a expresarse. Hermanos, nosotros no hemos sospechado hasta ahora de lo que el Espíritu Santo puede hacer a través de nosotros si nosotros nos disponemos para recibirlo. Pero esto es un asunto permanente, hermanos. Es un asunto permanente. De dependencia, de humildad, de confesión. Los discípulos creyeron, los discípulos oraron, los discípulos clamaron, los discípulos esperaron, y a los 10 días sobre ellos vino el Espíritu Santo. Apenas 10 días, hermanos. Apenas 10 días. Y sobre ellos vino el Espíritu Santo tanto que empezaron a hablar en otras lenguas. Y ellos, imaginen, estaban, ¿cómo así? ¿No se imaginan ustedes lo que el Espíritu Santo puede hacer a través de nosotros? Hoy día tal vez el Espíritu Santo no se va a manifestar para que hablemos en otras lenguas, pero si fuese necesario, si el Espíritu Santo considera que es necesario que alguno de ustedes reciba la facultad para hablar en otros idiomas de la noche a la mañana por cuanto se preparó para eso, entonces vendrá el Espíritu Santo y te capacitará para hablar en mandarín o para hablar en francés, si es que el Espíritu Santo ve que necesita darle ese don hoy día. Pero hoy día la iglesia está en todo el mundo. Hay misioneros en Francia, hay misioneros en la China, hay misioneros en Rusia, hay misioneros en la Argentina, hay misioneros en Canadá, hay misioneros en Letonia, hay misioneros en Sudáfrica, hay misioneros en Australia, etcétera, etcétera, en los diferentes idiomas. Pero si el Espíritu Santo ve necesario que recibamos la capacidad para hablar en un lenguaje nativo, para que vayamos a los indígenas, para que vayamos a alguna comunidad pequeña donde hay una lengua allí que se está extinguiendo y nadie va a predicarle, pues entonces nos tomará, si fuese el caso, para que vayamos a esos lugares. Pero no solamente esto de los idiomas, otras cosas, sabiduría, ideas, poder. Dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Vamos al clamor número 4. El clamor de medianoche. ¿Cuál será el clamor de medianoche? Vayamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos 5 al 8. Dice, como el esposo se demoró, todas cabecearon y se durmieron. Y a la medianoche se oyó gritar, aquí viene el novio, salgan a recibirlo. Y todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Entonces las insensatas dijeron a las prudentes, dennos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Hermanos, qué interesante esto del clamor de la medianoche. ¿Qué significa la medianoche? Una época de completa oscuridad. ¿Cuándo fue esa época de la completa oscuridad? En lo que llamamos la Edad Media, ¿cierto? Y esto terminó más o menos en el año 1798 y luego empezó a haber un escudriñamiento de la Biblia y para los años 1830 ya había gente estudiando de manera asidua la Biblia, estaban entendiendo un poco la segunda venida, no sabían nada de esto, hermanos, porque la Biblia había estado atada, la habían perseguido, casi la habían destruido. Pero ¿qué pasó, hermanos? ¿Qué significa esto? El clamor de la medianoche es una alusión al clamor de advertencia. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Dado a medianoche en la parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25, 6. ¿A qué se refiere esto, hermanos? ¿Y cuándo ocurrió? El clamor de medianoche ya ocurrió. Ya ocurrió. Se refiere a la proclamación poderosa durante finales del verano y principios del otoño en el año 1844, anunciando la venida de Jesús para el 22 de octubre del mismo año. Hubo un movimiento, hermanos, que creyó, un movimiento
muchas personas creyeron en la predicación de la segunda venida. Más o menos dice la historia que por allí en el año 1830, 1831 y específicamente el 14 de agosto del año 1831, un predicador neoyorquino marcaría fuertemente las vidas de Elena y Jaime White y de más de 100,000 personas en los Estados Unidos. Me refiero a William Miller. Él era un agricultor y a la vez juez de paz, quien a través del estudio sistemático de la Biblia, el estudio acerca de las profecías y de la segunda venida, llegó él a la conclusión de que Cristo volvería a la tierra más o menos por allí en el año 1843. Su predicación básicamente estaba basada en la interpretación de Daniel 8:14, que dice: hasta 2,300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. La gente estaba entusiasmada con esta gran promesa de la segunda venida de Jesús. La gente estaba, hermanos, convencida que Jesús venía, tanto que vendieron sus propiedades, tanto que dejaron los lugares donde la gente se reunía para tomar licor, para que la gente fuera a orar, para que la gente fuera a hacer grupos pequeños, para que algunos otros fueran a predicar. Se predicaba debajo de un árbol, en las llanuras, en las planicies, en los parqueaderos. Hermanos, la gente estaba conmovida porque creían que Cristo estaba a las puertas. Como producto de este clamor, hermanos, nació la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Para ese tiempo empezaron a nacer varias iglesias que hoy día todavía son vigentes. Pero pocos años después de este clamor y de la aparición de este movimiento, nace la Iglesia Adventista del Séptimo Día de manera oficial en el año 1863, antes movimiento, cierto, milerita o del segundo advenimiento. Pero yo quiero que leamos un párrafo del libro Historia de la Redención, página 389. En aquel tiempo se manifestó tal fe que las oraciones obtenían respuesta. Escuchen bien, las oraciones obtenían respuesta. Una fe que se aferraba a la recompensa. Hermanos, ustedes deben creer que sus oraciones tendrán respuesta si tienen fe. Deben orar ustedes mismos, hermanos, con fervor en sus casas, con humillación. Deben haber limpiado el templo, haber limpiado el alma, haber sacado lo sucio de adentro y haber limpiado su cuerpo con la sangre de Cristo y disponerse para hacer la obra de Dios y escuchar la voz de Dios. Y pueden orar tranquilamente en sus casas, aferrados a las promesas, como ocurrió en el clamor de la medianoche para los años 1843 y 44. Como lluvia sobre la tierra sedienta, el Espíritu de gracia descendió sobre los fervorosos buscadores. Los que esperaban encontrarse pronto frente a su Redentor experimentaron una solemne e indecible alegría. El poder suavizante y subyugador del Espíritu Santo enternecía los corazones a medida que cada onda de la gloria de Dios descendía sobre los fieles creyentes. Qué especial este clamor de la medianoche, es decir, ese clamor donde todavía había oscuridad en la parte bíblica. Entonces, como respuesta a ese clamor nace la Iglesia Adventista y con ella esta bellísima enseñanza del espíritu de profecía. El espíritu de profecía. A través de los escritos llamados la luz menor, revelados a Elena de White, por los cuales la Iglesia Adventista es lo que es, gracias a Dios y a estas indicaciones precisas de Dios. Para el sistema educativo que tiene a nivel mundial, fue alumbrado por Dios. Para el sistema de salud que la Iglesia Adventista tiene, alumbrado por Dios.
para la obra de la predicación, que en esta nos hemos descuidado un poco, hermanos, para trabajar en grupos pequeños, pero que ha sido iluminado por la gloria de Dios con lo que ella recibió de Dios llamado el método de Cristo. Cuando dice solamente el método de Cristo. Pero todavía seguimos intentando con otros métodos. No se trata, hermanos, de que la iglesia salga un día a tocar puertas solamente por allá en los barrios por tocar puertas. No, ese no es el método de Cristo, hermanos. Ustedes saben cuál es el método de Cristo. El Señor se acercaba a la gente como queriéndoles hacer el bien. Era un asunto personalizado. Se identificaba con ellos, atendía sus necesidades, ganaba su confianza y después les decía, sígueme. Solo el método de Cristo. Un trabajo personalizado a favor de la gente, una llamada, una oración, un mensajito corto. Compartir hoy día el link. Eso es con los amigos, con los familiares. Anoche nos contaba el doctor Nelson Iván de una experiencia de una persona que se apartó del evangelio hace un tiempo atrás y ahora, gracias, cierto, a una obra que está haciendo el doctor Nelson Iván, esta persona volvió a interesarse y quieren volver a la iglesia todos como familia. El método de Cristo, hermanos. Y por último, el clamor final. El clamor final. ¿A qué me refiero como el clamor final? Hermanos, antes que Cristo venga va a haber un clamor semejante al clamor del pueblo hebreo, semejante al clamor de el tiempo de Isaías, semejante al clamor de Juan el Bautista, semejante al clamor de los discípulos, semejante al clamor de la medianoche. Y ese clamor será hecho por ustedes y por este servidor. Hermanos, yo creo que Cristo viene pronto. Estoy convencido. Todo está configurándose en el mundo para que se establezca muy pronto la ley dominical, para que se haga de manera definitiva la imagen a la bestia. Y esto, hermanos, indique que realmente Cristo está a las puertas. Recordemos que los momentos finales serán rápidos, sucesivos. Serán así, de la noche a la mañana, como pasó y está pasando esto de la pandemia del COVID-19. De la noche a la mañana encerraditos nosotros. De la noche a la mañana sin poder salir. De la noche a la mañana restringidos. De la noche a la mañana con miedo. Ahora, hermanos, hasta pidiendo permisos para adorar en el templo. Estamos, hermanos, ya llegando a un nivel de sujeción casi total, dependiendo del brazo humano nada más. Y este es el tiempo, hermanos, para que digamos como iglesia, según dice Apocalipsis 22:17, el espíritu y la novia del Cordero claman. Noten, hermanos, este clamor final es un clamor combinado. Es un clamor combinado del Espíritu, quien ya también dice, por favor, Padre, envía a Jesucristo a la tierra. Y este clamor es combinado con la novia del Cordero, es decir, con los principios bíblicos y eternos de Dios, la nueva Jerusalén, la esposa del Cordero. Y entre el Espíritu y la novia o la esposa claman, ven. Que todos los que escuchen también digan ven, es decir, nosotros el remanente, nosotros somos el remanente y debemos clamar ven, ven, que todo el que tenga sed y quiera, venga y beba gratis del agua de la vida.
¿Qué significa esto, hermanos? Que hay un interés divino y hay un interés humano que se combina para que Cristo vuelva a esta tierra. Pero dice que los que escuchen digan también ven, es decir, nosotros debemos unirnos al Espíritu, debemos unirnos a la esposa del Cordero y debemos como remanente decir ven, que todo el que tenga sed y quiera venga. ¿Qué significa todo aquel que tiene sed? Es decir, quien siente la necesidad de Jesús. Debe haber una necesidad especial. Esto no es por arte de magia, esto no es con una varita mágica, no es con una predicación, no. Es por sentir una necesidad personal para ir a tomar del agua de la vida. El clamor final. Miren, hermanos, voy a compartir lo que dice el espíritu de profecía. El fuerte clamor. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder. Saben, hermanos, estamos predicando el mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14, 9 en adelante. Pero la palabra menciona que vendrá otro ángel. Eso está en Apocalipsis 18. Y eso lo vamos a mirar un poquito en esta mañana. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder. Y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó a gran voz diciendo, es decir, es un clamor, es un mensaje que va a llegar a todo el mundo. Va a llegar este mensaje a los que están allá en Oriente, a los que estamos aquí en Occidente, a los que están allá en el Asia, a los que están allá en el África, en Europa, en cualquier continente. El mensaje va a llegar porque dice, clamó con gran voz diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y de guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Apocalipsis 18, 1 y 2. Este es el fuerte clamor del tercer ángel. Capacitado por la lluvia tardía del Espíritu Santo, el pueblo de Dios anunciará la caída completa de Babilonia, pues todas las naciones habrán bebido completamente del vino del furor de su fornicación. La primera lluvia del Espíritu Santo fue que en los días apostólicos, según dice Hechos 2, 1 al 15, y la última, hermanos, se derramará antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, según dice Joel 2, 28, 2, 23 y 28 al 32, y Hechos 2, 17 al 21, y de hecho todo el mundo será lleno. Escuchen bien, estemos atentos, hermanos, a esto. De hecho, todo el mundo será lleno o del Espíritu Santo o del espíritu de los demonios. No habrá una experiencia neutra, querido varón, querida hermana. Experiencias neutras no van a haber en estos días finales. Tienes que definirte. O es lleno del espíritu de los demonios o eres lleno del Espíritu Santo. ¿No los sacude esto, hermanos? ¿No los pone a temblar? Todo el mundo o será lleno del Espíritu Santo o será lleno del espíritu de los demonios. Hay que tener al Espíritu Santo, hermanos, para tener discernimiento, capacidad para entender la Biblia, para vivir la Biblia, para enseñarla. Porque un espíritu de confusión reina en el mundo. Todo es relativo hoy día. Todo es permitido hoy día. Ustedes saben que se han configurado nuevas maneras de adorar, entre comillas. Ustedes saben que se han configurado nuevos estilos de familias. Todo está permitido, que se abren cada vez más iglesias donde los que asisten leen la Biblia, pero viven una vida completamente diferente a lo que la Biblia dice. Por eso la palabra dice que esto de Babilonia es una guarida, cierto, y un albergue de toda ave inmunda y aborrecible.
Hace un tiempo atrás llegué a una iglesia para pastorearla y me advirtieron que tenía muchos problemas esa iglesia. Y sí, efectivamente había muchos problemas. Unos hermanos estaban guerreándose contra otros. Saben, en la iglesia algunos hermanos pelean por el poder. Pelean por el poder entre ellos mismos, ¿no? ¿Quién tiene un cargo? ¿Quién tiene el otro? ¿Quién manda más? Algunos a veces se llenan de miedo cuando llegan pastores. Ay, llegó fulano de tal de pastor a nuestra iglesia. No puede ser. Que no nos manden a fulano de tal. Se llenan de miedo porque creen perder el liderazgo. Y saben, hermanos, cuando llegué a ese lugar para trabajar, estuve orando y una noche vi, hermanos, a ángeles demoníacos volando sobre el templo. El templo habían permitido los hermanos que se volviera guarida de demonios. Y si esto ocurre en el olivo, ¿qué no ocurrirá? ¿Qué cosas ocurrirán en el árbol seco, hermanos? Por eso la palabra dice Babilonia, guarida de todo espíritu inmundo, habitación de demonios, albergue toda ave inmunda y aborrecible. Los siervos de Dios, con sus semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, harán los últimos y más poderosos llamados a la salvación a los sinceros en el valle de la decisión. Hay gente que está allí, vive sinceramente, trata de vivir una vida sincera, hay gente honesta, hay gente que está esperando que alguien vaya, ¿cierto? Quieren arrepentirse, pero nadie va. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Apocalipsis 18:4. Por despreciar las verdades bíblicas, Babilonia cayó al punto de transformarse en habitación de demonios y guarida de todo espíritu de inmundo. Pero por eso Dios llama a su pueblo para que salga, porque todos los que queden serán partícipes de sus pecados, es decir, de la destrucción final. Y también de las prácticas pecaminosas. Historia de la Redención, página 421. Y del libro El conflicto de los siglos, página 446, dice, el tercer mensaje angélico hace alusión a Apocalipsis capítulo 13 y a la marca de la bestia que será impuesta por decreto a partir de los Estados Unidos de América. De acuerdo con las escrituras, el sello de la ley de Dios se encuentra en el cuarto mandamiento, como ustedes lo han escuchado. Este es el único de los 10 mandamientos que contiene tanto el nombre como el título del legislador. Declara que Dios es creador del cielo y de la tierra y revela así el derecho que tiene a ser reverenciado y adorado sobre todos los demás. Consejos de Salud, página 582, dice lo siguiente: veíase centenares y miles de personas visitando a las familias. Esta visión la tuvo White. Ella vio que centenares de personas y miles de personas visitaban a las familias explicándoles la palabra de Dios. Los corazones eran convencidos por el poder del Espíritu Santo y se manifestaba un espíritu de sincera conversión. En el libro Colportor Evangélico, página 4, dice, en gran medida es por medio de nuestras imprentas como debe cumplirse la obra de este otro ángel que baja del cielo con gran potencia e ilumina la tierra con su gloria. Es decir, hermanos, a través de la literatura. Por eso hay colportores, hermanos, sembrando la semilla a través de los libros. Nuestra misión nunca fue predicar algo sensacionalista, amigos y hermanos. Tampoco algo maravilloso y arrebatador como algunos quieren, sino que nuestro trabajo y nuestra misión ha sido predicar la verdad presente. Escuchen bien, amigos y hermanos, nuestro deber como iglesia es predicar la verdad presente.
cosa que tenemos que hacer y aprender a hacer ahora. El triple mensaje angélico es un fuerte clamor. Es un fuerte clamor. Lean el mensaje de los tres ángeles, Apocalipsis 14, 1 al 11, hermanos. Los primeros dos mensajes ya fueron predicados. ¿Cierto? Estamos predicando el mensaje del tercer ángel y estamos esperando que aparezca el otro ángel de Apocalipsis 18 para que el mundo entero sea alumbrado. La verdad presente, el triple mensaje angélico en un fuerte clamor. Escuchen bien. Y la pregunta es, ¿ya está usted comprometido y participa de las alegrías de salvar a personas para el reino de Dios? Todos los clamores han tenido una respuesta. Pues el último clamor que habrá en esta tierra, del cual estoy haciendo referencia ahora, también tendrá unas respuestas. ¿Cuáles son las respuestas? Escuchen. Como resultado del fuerte clamor que ya empezamos a hacer, que la iglesia continuará, que la iglesia profundizará, que ustedes profundizarán, vendrá el derramamiento del Espíritu Santo. Se producirá el fuerte clamor, porque escuchen bien, el Espíritu Santo viene para que ocurra algo y es el fuerte pregón. El fuerte pregón consiste en que prediquemos la palabra como nunca antes. Y en esa prédica ocurrirá el sellamiento final. Y como producto también del fuerte clamor, hermano Solano, usted es un estudioso, ¿cierto?, de estos temas, vendrá la finalización de la boda. Vendrá la finalización de la boda. Estamos en bodas, pero las bodas terminarán cuando termine el sellamiento. Es decir, cuando termine el tiempo de gracia. Y en ese momento Cristo se quita las vestiduras sacerdotales, se quita las vestiduras sacerdotales cuando diga hecho está. Se quita las vestiduras sacerdotales, deja de ser el sumo intercesor, y se pone las vestiduras de rey. Se pone las vestiduras de rey. Hay un cambio de vestiduras por parte de Jesús. Y esto hace parte, hermanos, del resultado del clamor, que Jesús cambie sus vestiduras. Repito, ocurrirá al cierre del tiempo de gracia, ocurrirá en ese momento cuando ya dice el ángel que está sellando y enumerando y se presentan ante Dios y dice, he acabado, he señalado, he enumerado a los escogidos. Y entonces Jesús deja caer de su mano el incensario y dirá, hecho está, se quita sus vestiduras sumos sacerdotales y se pone las vestiduras de rey. Vestiduras reales. Y allí terminará la boda. Terminará la boda, hermanos. Eso será antes de la venida de Jesús. Como resultado del clamor, miren lo que ocurre, hermanos. Son muchas cosas que van a ocurrir como resultado del clamor. El derramamiento del Espíritu Santo, el fuerte pregón, el sellamiento final, la finalización de la boda, el hecho está. Pero después de eso, hermanos, el pueblo de Dios, como ya estará sellado, aun cuando tenga que pasar la angustia del tiempo de Jacob, recibirá total protección, total seguridad alimentaria y seguridad en todo el sentido de la palabra, y nadie más va a perecer a partir de ese momento, aun cuando caigan las 7 plagas finales. Ya el pueblo de Dios estará sellado.
y no participarán ni de plagas, ni de muerte, porque ningún cabello en nuestra cabeza perecerá. Alabado sea el nombre de Jesús. Y todo esto como resultado, repito, del clamor. Y ya como parte final, como resultado del clamor que ustedes están participando y que ustedes están haciendo, hermanos, también ocurrirá la venida de Jesucristo como Rey y Señor a esta tierra. ¿Se dan cuenta, hermanos, la importancia del clamor? Son eventos sucesivos, determinantes y definitivos en el tiempo del fin. Repito, son eventos decisivos, también sucesivos, determinantes y definitivos en el tiempo del fin. Concluyo con esto, querida iglesia. Cada clamor obedeció a una necesidad. Escuchen bien, amigos, cada clamor obedeció a una necesidad. Cada clamor obedeció a una protesta espiritual contra el sistema que los gobernaba. Hermanos, no podemos conformarnos al sistema de gobierno de este mundo, porque es un sistema de gobierno falible, es un sistema de gobierno injusto. Cada clamor obedeció una confianza absoluta hacia Dios. Cada clamor obedeció a un deseo de cambio y cada clamor obedeció a una intervención divina. Mi pregunta a esta hora del día es: ¿tienes una necesidad? ¿Quieres que esto cambie o estás en la zona de confort? ¿Cierto? Pensando en producir más, pensando en crecer más. ¿Estás conforme con las maneras con que nos gobiernan? ¿O vas a levantar un clamor hacia Dios diciendo: Dios mío, tú eres Dios justo, tú eres misericordioso, tú eres compasivo? Y eso no lo estoy viendo en este país, no lo estoy viendo en este continente. Dios, manifiéstate, Jesús. Ven pronto, Jesús. Tengo la necesidad, tengo sed de ti. Quiero verte, como decía Elías. Elías hablaba con Dios, como hizo Enoc, quien estaba con Dios, caminaba con Dios. Un deseo de cambio, donde ya no habrá más muerte. Señor, por favor, están muriendo personas inocentes, están enfermándose personas cada vez más, no hay medicina para estas enfermedades. Señor, ven a esta tierra, ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Ese debe ser el clamor de ustedes y mi clamor. Si no lo estamos haciendo es porque estamos conformes aquí. No hay deseo tal vez de cambio. Todos los clamores fueron escuchados. Amén. Todos los clamores fueron escuchados, incluyendo el clamor solitario de Juan el Bautista. El clamor de los hebreos fue escuchado. El clamor de los discípulos fue escuchado. El clamor de la medianoche fue escuchado. Y hermanos, tengo la plena seguridad que el clamor final también será escuchado. El clamor cambió completamente el rumbo del pueblo de Dios. ¿Quiere un cambio definitivo? Siga clamando, empiece a clamar. Saben, amigos y hermanos, el clamor ya comenzó en esta iglesia. El clamor ya comenzó en esta iglesia. Y ya comenzó con un grupito de personas. Y este clamor está creciendo, hermanos, como crece el fuego en el rastrojo. Vincúlate al clamor. Vincúlate ahora que puedes. Y di conmigo en este día: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Nos estamos consumiendo, dígale al Señor. Nuestras carnes se están pegando a este mundo. Dígale al Señor: estoy cansado, estoy enfermándome, Señor. Estoy triste con lo que acontece en esta tierra. ¿Saben, hermanos?
La gente se ha conformado a vivir en medio de la matazón, en medio de la muerte, de la enfermedad, en medio de la hipocresía, en medio del robo. Y a veces queremos también, hermanos, entrar a ese juego, en medio de estas cosas, hermanos, donde todo es tolerable, donde no hay justicia, donde todos meten la mano en el plato para robar. Ese es el mundo en que vivimos, hermanos, donde hay soborno. Pero si estás cansado de este sistema, clama con mayor fuerza, Señor, ven y trae el reino de la paz, el reino de la justicia, el reino del amor, el reino de la vida, el reino de tu presencia. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Díganlo conmigo, hermanos. Y quienes quieran escribirlo en el chat también escríbanlo. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Y en sus oraciones privadas, dígale al Señor, estoy inconforme con lo que pasa aquí donde vivo. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Que el clamor nunca deje de cesar, sino que cada vez sea mayor. Que el clamor sea mayor. Querida iglesia, hay peleas en las familias. Esposos, clamen, ven, Señor Jesús. Hay esposas que están peleando con su esposo. Díganle al Señor, ven, Señor Jesús. Señor, miren lo que está pasando en mi casa. Díganle al Señor, ven, Señor Jesús. Ese es el clamor final. No son oraciones simples como las que siempre hacemos, sino deben salirse, hermanos, de las normas o sencillas formas que nos han dicho cómo debemos orar. Clamen, clamen, clamen. Y digan, ven, Señor Jesús. ¿Qué tal si cantamos este himno, hermanos? Cantemos este himno. Y al final oremos de este himno y esperemos la bendición final y clamemos. Ven, Señor Jesús. Qué precioso himno, hermanos. Este mundo cruel no será para siempre. Tenemos que hacer el clamor, hermanos, porque si no clamamos, esto seguirá así no sé cuántos años más. Hay un precioso himno que dice al clamor final. Quería ponerlo, pero si lo ponemos nos bloquean, hermanos, el canal. Hasta en eso, hermanos. Pero ese himno dice, al clamor final, los cielos se abrirán. Los cielos se abrirán. Y al clamor final, los cielos se abrirán. Eso significa que Cristo vuelve. Oremos al Señor. Querido Dios y Padre, ten misericordia de este hombre, Señor, de mi esposa y de mis hijos. Ten misericordia de todas las familias que están conectadas a esta hora en el culto, Señor, de la mañana del sábado. Ten misericordia de cada individuo que está, Señor, escuchando la palabra. Por favor, perdona nuestros pecados si estamos conformados a este mundo cruel. Y esto para nosotros se convirtió en una normalidad, tanto que a veces también somos injustos. Y también somos sobornados y sobornables. Perdónanos, Señor. Padre, la violencia se ha apoderado del mundo. La discriminación, el abandono, la pobreza, la enfermedad y la muerte están en diferentes escenarios, en diferentes lugares. Ven, Señor Jesús. Padre, por favor, envíanos al Espíritu Santo para que sobre nosotros venga el Espíritu Santo, prediquemos
en este fuerte pregón final, seamos sellados, muchos sean sellados. Jesús cambie sus vestiduras, deje las vestiduras sacerdotales y ahora reciba las reales. Y entonces nosotros, después del sellamiento, pasemos incólume la prueba a pesar de las plagas finales. Señor, llénanos de ti. Padre, llénanos de ti, del Espíritu. Y terminamos esta predicación diciendo, ven, Señor Jesús. Lo pido en el nombre precisamente del Eterno, del Sublime, del Salvador, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén y amén. Querida iglesia, ahora, cumpliendo con el mandato bíblico, conforme el privilegio que Dios me ha otorgado, les digo a todos ustedes, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Cristo los ha bendecido.